¿Algo más claro el panorama o no? No, distinto. Es como que pasó hace una vida con la elección provincial y totalmente diferente. Recalculando. Sí, sí, totalmente. A ver, ya de movida, esta oposición dividida, supuestamente, a ver, si bien las encuestas vienen errando bastante, y cuando erran la encuesta los que está incorrecto no son las respuestas, sino las preguntas. Ajá. Pero yo creo que hay una pregunta confiable que es, bueno, ¿con qué espacio se puede llegar a identificar un eventual votante? Y sale bien marcada esta famosa polarización. Los que están apoyando al gobierno nacional y los que están en contra. Hay casi una marcada polarización de un 40 y pico % para un lado y de 40 y poquito para el otro, pero más o menos con números similares. Y eso más o menos son los porcentajes que a priori van a tener que salir a disputar los distintos sectores. Y viendo que desde la Libertad Avanza como que está más ordenado, es un solo partido, el PRO y el radicalismo no han logrado conformar alianza y no le está yendo bien en las últimas elecciones, así que es muy difícil que le vaya a sacar votos. ¿Qué le va a pasar al PRO y a la UCR en Salta en esta elección? Y el PRO está totalmente deshilachado, ya hasta sin figura se quedó. Gaufín, que había sido el candidato en la última elección provincial, directamente ya se fue del partido. No se ve emerger ninguna figura, y Inés Liendo inclusive creo que es funcionaria del gobierno nacional. Sí, sí. Entonces ha quedado totalmente huérfano y acéfalo y vacío. Y Virginia Cornejo también. Virginia Cornejo no, Virginia Cornejo es una de las que está trabajando, es más, inclusive sonó como eventual candidata de la Libertad Avanza, fue uno de los nombres que me llegaron. ¿Ah, sí? Que podría llegar a integrar en la lista. Tiene muy buena relación con Bullrich. Y hay escasez de mujeres con protagonismo en la Libertad Avanza. Si bien no es una cosa que le interese, porque ellos está muy confiado en el sello, y que el sello arrastra pongan a quien pongan, no hace falta figuras conocidas, tiene peso y representa un sector del burricismo, que es importante dentro de la Libertad Avanza, que podría representarse en Salta y que en su momento ha demostrado tener votos. O sea, Patricia Bullrich, cada vez que plantó un candidato acá, ha tenido algunos votos y le puede acercar, más allá de que los necesite, ¿no?, la Libertad Avanza, porque hasta ahora ha sido un fenómeno de sello. Y por el otro lado tenés una oposición que ya por sí va a estar dividida, porque seguramente el gobierno provincial, con este primero los salteños, irá a buscar voto opositor. No creo que ya trate de rascarle voto a la Libertad Avanza, me parece que el negocio de ellos es buscar por el lado opositor. Y tenemos Fuerza Patria, que yo no sé cómo va a terminar ese experimento en la conformación de las listas. Tal es así que estuve averiguando con el Tribunal Electoral si un partido puede romper la alianza y presentar lista propia antes del 17 de agosto, y me dijeron que sí. Porque yo pienso que va por ese camino inclusive. Ese es un dato que no lo tenía. Porque yo cuando veo que se metieron efectivamente, no quedó reservado ningún partido por afuera, que vos decís, bueno, el plan B, pensando sobre todo en Urtubey, me parece. Porque hoy, a ver, hay muchos candidatos para pocos lugares. Recién, hace ratito lo escuchaba al Oso Leavi, y él inclusive lo pone a Estrada como un eventual candidato que quiere ser candidato a senador nacional. ¿A senador o a diputado Estrada? ¿A senador Estrada? ¿A senador Leavi? Senador. Él se tiró a senador. A ver, hay una máxima en la política que si vos querés, tiramos arriba y tirá ballena para hacer mojarra, pero bueno, él se plantó como candidato a senador. Después seguramente es el que más se puede acomodar como diputado, pero digo, ya está plantado ahí. Leavi quiere ser candidato, Urtubey también quiere ser candidato. Y los cargos son limitados, o sea. Y entonces quiere decir, a ver, te sigo tu aporte novedoso. Si el Partido de la Victoria dice, no, así no, me abro y salen por aparte. No hay ningún problema porque saldrían como partido. Lo podría hacer el Partido de la Victoria como partido, o lo podría hacer uno de estos 5 partidos que apoyan a Urtubey, que se metieron en Fuerza Patria. Sí, pero el más fuerte es el Partido de la Victoria. Sí, claramente, pero bueno, a ver, la figura de Urtubey es la que también está arrastrando. Urtubey, ¿cómo se vende? ¿Qué es su capital principal, que hoy es competitivo? Vos escuchás hablar a Cosiñar, a cualquiera de los voceros, y te hablan de competitividad, que se necesita un candidato competitivo para salir a pelear a Libertad Avanza. Saben que en una elección encima, si es que se divide, si es que se dispersa ese voto, el piso es mucho más importante que el techo. Y en ese sentido, Urtubey yo creo que considera que tiene un piso importante, un nivel de conocimiento, que quizás sale en los barrios y la gente lo reconoce y que puede llegar a captar un voto, que hoy por hoy quizás Estrada o Leavi no lo tienen tan marcado, no son tan, bueno, a ver, no fueron gobernadores de 12 años para empezar, y aparte Urtubey hace rato que ya arrancó con esta campaña.
Leavi te puede dar una coherencia y un sentido de pertenencia. Él hay que reconocer que hace años que está en este sector y no se ha movido de ahí, inclusive en años malos, que siempre le ha realizado electoralmente. El presidente a nivel nacional del Partido de la Victoria. Aparte también tiene ese herramienta. Es un par de Cristina Kirchner en la alianza. Y que siempre ha sido leal también al kirchnerismo, digo. En su momento, cuando Cristina estaba mal, el candidato por el kirchnerismo era Leavi, así fue diputado, sacando los votos del kirchnerismo en Salta. Él llegó a diputado nacional en una elección muy mala del kirchnerismo a nivel nacional, con una Cristina también muy vapuleada. Y después lo tenés Estrada, que tiene como capital esa cercanía directamente de que he escuchado que algunos medios de Buenos Aires lo citan Estrada como una fuente, si querés saber qué es lo que opina de economía Cristina, como que es uno de los que le escribe el libreto. Sí, dentro del PJ Nacional. Exactamente. De hecho tiene un cargo con el referido a la economía dentro del PJ Nacional. Entonces vos tenés esa cuestión de que cada uno tiene sus argumentos y demás. El que no quede, ¿qué va a hacer? Ponerle que se acomoda desde Buenos Aires, Cristina decide o deciden, Partido de la Victoria, Partido Justicialista, que los candidatos sean Leavi, por una cuestión de pertenencia o por lo que es su trayectoria, Leavi, senador, Estrada, diputado. Yo no me lo imagino a Urtubey desde el llano apoyando esa alianza con todo lo que ha venido construyendo hasta ahora. Poco o mucho, él ya viene construyendo. Y con partidos que ellos dicen, nosotros venimos acá porque está Urtubey, no venimos porque está Leavi o porque está bien, hablan de la unidad, hablan de la necesidad de... Y ahí Urtubey puede ser extrapartidario de un partido que integraba... Poner que salga Felicidad, que es también el que ya hasta propuso a María Morales Mí como segunda candidata, y bueno, termina saliendo Felicidad, y ahí se dividen tres inclusive la oposición, y como te digo, ahí se potencia el piso. Hay un dato que dejaste picando, que lo charlamos con Gustavo, no coincidimos y me parece que está bueno poder seguir charlándolo. Vos dijiste, el saencismo se va a posicionar como opositor. Le va a ser fácil porque no te olvides que los candidatos que puede llegar a mostrar, todos se mostraron muy dialoguistas con el gobierno nacional. Le da el cuero para ponerse como opositor porque te va a caer una Caletti, por ejemplo. Te decís, bueno, yo estoy así, pero le votaste esto y le votaste el otro. Ese es un tema que no lo tengo claro. Yo creo que le va a sacar votos también a la Libertad Avanza. Sí, no sé, porque yo creo que el voto de la Libertad Avanza está como muy marcado, me parece. Yo creo que... Pero el porcentaje, ¿cuál es el que está? ¿Cuál es el núcleo duro de la Libertad Avanza? Sí, no, núcleo duro sí, será un 30, ponele. Núcleo duro, capaz un poquito menos, pero tiene una extensión de voto hoy por hoy de gente que votaría a un sector afín a Milei, es un 44%. Yo no sé si esa gente lo va a ver al oficialismo provincial como afín a Milei. Y aparte lo digo por los últimos discursos que hubo. Ya Caletti como que se está empezando a separar, de hecho ya le empezaron a votar en contra en el Congreso. Y ya dijeron que los vetos se lo van a votar en contra, o sea, van a tratar de revertir el veto, cosa que antes no lo hacían. Sáenz en sus últimos discursos también fue duro con el gobierno nacional, habla de que esta cuestión de una doble avenida en la fidelidad o en el acompañamiento, el apoyo, claro. Exactamente, el apoyo, que yo te apoyo pero vos dame algo también, y como que no le estarían cumpliendo desde Buenos Aires, y que esto lleva también a presentar una opción bajo el paraguas del salteñismo, que es un término muy flexible, porque es muy práctico. Claro, un poco se basa esto en la referencia principal es el tema de Córdoba. Claro. ¿No? Y que ahora puede darse en Santa Fe con Puyaro. Que ya explotó en Córdoba, ¿no? ¿Qué diferencias tenemos? Sí, pero ¿qué diferencias tenemos sobre nuestro sentir como Salta República? Yo la diferencia que noto, por ejemplo, con Córdoba, y me acuerdo esa debate en el que sale Schiaretti, que nosotros los cordobeses hicimos tal cosa, hicimos tal otra, él marcaba todos sus logros. Y me parece que la posición de Salta es más desde un reclamo, desde merecemos estar en tal lado, y en ese reclamo me parece que hay contenido una oposición, porque vos le estás reclamando, porque no se a ver, Córdoba se plantaba como alternativa, nosotros podemos hacer esto, mejor, el ejemplo es Córdoba. Yo creo que desde el norte, o desde Salta en particular, siempre la postura de Urtubey fue: nosotros merecemos lo mismo que Buenos Aires. Ellos tienen el subsidio al transporte, nosotros merecemos tener el mismo subsidio, a nosotros nos los cortan. Nosotros merecemos tener una potencia porque tenemos minería, porque tenemos agricultura, merecemos rutas para hacerlas, para poder potenciar esta economía. Me parece que en ese sentido radica quizás una diferencia, y ahí es donde veo que pega mejor el discurso opositor,
porque aparte me parece que está muy cerrado el votante de la Libertad Avanza. Le ha pasado ya al gobierno que cuando quiso competir con la Libertad Avanza, el voto le es esquivo. Y me parece que va a tener que ir a buscar por el lado de la oposición. El tema es cómo, bueno, lo lográs. A ver, me dijeron que cuando se plante este frente primero de los salteños, la orden del gobierno fue: el que no está con nosotros los consideramos totalmente afuera. No te digo un traidor, pero más o menos. O sea, como para que intendentes, legisladores, dirigentes, referentes partidarios que están dentro del partido laburen, y ahí la estructura va a mover, tratar de conseguir ese Hablando en ese sentido, muchos intendentes lo recibieron a Urtubey en sus despachos. Sí, hay muchos que yo creo que están quemando las fotos esas. Sí, ¿no? Y partidos también. A ver, el partido de José García, FE creo que se llama. Libres del Sur. O Libre del Sur, pero Felo inclusive tuvo tan mal timing que puso la foto a la mañana y a la tarde sale el anuncio, y tuvieron que, lo que dijeron a la mañana, a la tarde salían en otro frente. A recoger el espinel. Exactamente, pasó eso, porque realmente la orden fue, bueno, los que quieran venir, vengan, y los que no, van a ser enemigos de este sector. O sea, y el renunciamiento de Romero, ¿cómo lo interpretás? Y hubo intentos hasta el último momento de colocarse como candidato, yo creo. Me llamó muchísimo la atención la campaña a nivel nacional. Se había instalado en varios medios que si Romero no se hubiese tomado licencia en esas sesiones del Senado, la cosa hubiese sido diferente, que quizás no se comía esa paliza. Le facturaron eso. La Libertad Avanza. No, al revés, como una virtud, como diciendo, ven lo importante que es Romero para la Libertad Avanza y por qué tiene que ser candidato. Bueno, no cuajó, y me parece que ahí es donde vino este renunciamiento. Ojo, no vaya a ser que aparezca otro Romero en la lista. La última de mi parte, Francisco. No Juan Carlos, sino alguno de otros. También lo estamos charlando con Gustavo, es decir, esto es boleta única papel. ¿Qué es más importante, el sello o el nombre? A ver, una cosa que te marca que están apostando un poco al sello es que hay un spot a nivel nacional que larga la Libertad Avanza diciendo: los candidatos que van a estar con Milei van a tener el águila, busquen el águila en la boleta. O sea, son conscientes de que tienen que unificar todo. Y bueno, a ver, ¿cómo va a salir el experimento? Eso lo sabremos, es un salto al vacío, ¿no? Es una novedad que puede llegar a incidir seguramente en la hora de votar. Y ahí es donde también las caras pueden llegar a ayudar, ¿no? Las caras conocidas. Pero me parece que hay una construcción de sellos, sobre todo lo que va a ser Fuerza Patria, que va a ser seguramente una bajada nacional, y se va a ver mucho en los medios nacionales, y me parece un acierto que tengan el mismo nombre acá que allá, y también con la Libertad Avanza. Por eso el provincialismo va a estar como más complicado, va a tener que tratar de instalarse como sello, porque va a ser totalmente una campaña local contra la polarización que vas a tener 24 horas bombardeándote desde Buenos Aires, más allá de que son otros candidatos, son otras las alternativas y demás, y hasta no descarto que vengan figuras nacionales. A ver, claramente Cristina no puede venir, pero sí lo veo a Milei, por ejemplo, viniendo a Salta. Podría hacerlo, apoyar a sus candidatos. Digo, va a ser una cuestión nacional donde el sello provincial le va a costar, pensando sobre todo en este bolete de papel. Y es muy probable que hoy por hoy el sello provincial tenga el candidato menos conocido de los que se están por presentar. Porque los nombres que suenan no son ninguno de... A ver, se habla de Nacho Jarzún, se habla de Flavia Rollón, inclusive, que recién fue candidata ahora. De Villada, que también no tiene una larga trayectoria política como candidato, es más como ministro. Y de ahí es que hay un sector que sigue insistiendo en que el candidato debe ser Sáenz, cosa que el propio Sáenz yo creo que ya lo descartó. Pero son conscientes de que eso también puede llegar a incidir a la hora de la boleta papel. Es un desafío grande el que se metió a la provincia. Si le sale bien, será pura ganancia, inclusive si le sale bien saliendo segundo. Después hablaremos cuáles son las consecuencias, la gobernabilidad y demás. Pero es quien sale segundo, lo más quien importante. sale segundo, Sáenz, va a poder decir: ahora tengo un senador, aparte de tener un diputado, porque es muy probable que el que salga segundo va a tener seguramente un senador y muy probablemente un diputado, que hoy no los tiene. Entonces va a poder chapear con eso también y poder decir que se impuso a la polarización que existe a nivel nacional, dejando afuera seguramente al kirchnerismo, más que a la Libertad Avanza, no sé, después cuando vea los votos contaremos. Pero bueno, es una empresa complicada en la que se ha metido, porque aparte si le va mal, le quedan 2 años más de gobierno a Sáenz, más allá que el día que no bendice a ningún candidato, él es la cara y es el fondo de primero los salteños. Así que bueno, quedó planteado. Ahora se vienen 7 días donde se van a revolear nombres por todos lados, donde va a haber abundancia en algunos casos y escasez en otra,
y veremos cómo termina, ¿no? Esta aventura. Bueno, en 7 días por lo menos ya sabremos los candidatos y a partir de ahí cómo va evolucionando la campaña, pero yo creo que hoy tenemos una Libertad Avanza cómoda de este lado, cómoda, sí, ojo, con la responsabilidad de gobernar un país y que no se te vaya la economía al diablo en 2 meses, ¿no? Porque ese también es otra. Esa es la endeblez y la debilidad que tiene la Libertad Avanza, pero cómoda en el sentido que no tiene un espacio que le esté disputando por adentro. Y mientras que del otro lado sí me parece que va a haber una disputa por el voto opositor que quizás los relega a pelear por ese segundo lugar y que no sé si no va a ser de 3 inclusive, porque, como te digo, el Fuerza Patria me parece que hasta ahora no ha encontrado la herramienta con la cual va a definir a sus candidatos. No la tiene. Entonces con esa ausencia y esa carencia se le va a complicar y muchísimo el viernes, el sábado a la noche.